Viajamos por Venezuela y sus comunidades. Nosotros queremos que nos arreglen esa calle. Nos reunimos con los vecinos. Tenemos que hacerle un cumpleaños a las cajas para que nos vengan. Escuchamos sus reclamos, sus problemas. Pero es un momento de participar. Y aportamos una solución. Para poder defender nuestra comunidad. Es lo que estamos aquí, participando. Periodismo de soluciones en acción. Amigos de toda Venezuela, bienvenidos. Para mí es un gusto porque además queríamos hacerlo ya desde hace muchísimo tiempo, conversar con Tony Frangi. Él es un periodista, joven periodista venezolano, pero además especializado en la fuente política, cosa que ya es llamativa, porque en la fuente política hace falta generación de relevo y sentimos que con Tony y con otro grupo, pues que uno los ve muy activos en redes sociales. Bueno, no dice, allí está esta generación que le ha tocado vivir en carne propia, que quizás ha conocido muy poco de un país en democracia y que, bueno, a pesar de eso, pues, o más que a pesar de eso y con esa carga emocional de lo que significa haber vivido estos años así, estos años que hemos vivido en peligro, pues bueno, analizan el país y ven por un periscopio tratando de ver cómo puede ganarse todo esto de cara a lo que estamos viendo y a cómo puede desarrollarse. Tony, un gustazo, vale. Isabel, el gusto es mío y gracias por invitarme. Un honor para mí estar Bueno, aquí. mira, yo creo que esto viene como anillo al dedo, una conversación que, como decía, yo tenía ganas de tener hace algún tiempo, pero bueno, qué mejor que analizar el fenómeno político, yo me atrevo a decir que de los últimos años, como es esta primaria y lo que ha dado de resultado, ¿no? Y por supuesto toda la metáfora de movilización ciudadana y cómo esto expresa a lo mejor, bueno, que no estamos muertos, ni estábamos de parranda, lo que estábamos tal vez esperando el momento justo, ¿no? Chévere, sí. Bueno, yo creo que lo primero es que los resultados de la primaria hablan por sí solos. Estamos hablando de una participación de 2.3 millones de personas. Eso es altísimo para una primaria, sobre todo en estas condiciones tan adversas, porque, bueno, primero, son primarias autogestionadas, lo cual implica no solo una serie enorme de retos logísticos, sino que además eran en centros de votación que no eran los habituales y la gente tenía que buscarlos y encontrarlos y la página, el buscador de esos centros estaba bloqueada. Súmale a eso un bloqueo mediático, una censura mediática en radio y televisión que no existía en la primaria del 2012. Y bueno, ni hablar la apatía política que había dominado el país o la indiferencia política que había dominado el país en los últimos años, el desprestigio de la oposición y muchos otros factores, y aún así 2.3 millones de personas salieron a votar. Estamos hablando que la primaria involucró una participación mayor que el voto que sacó la Mesa de la Unidad Democrática en las regionales del 2021. Estamos hablando que María Corina Machado fue electa con una mayor cantidad de votos que Enrique Capriles en la primaria del 2012. Entonces, actualmente el número es un 11-12% de participación del padrón electoral, lo cual de por sí es alto para una primaria, se esperaba un 8%. Pero bueno, si le sumamos el éxodo interno, la migración interna y el éxodo externo, la migración externa, podríamos estar hablando de un porcentaje entre 13 y 17% del padrón electoral. Eso es altísimo. Entonces, bueno, es un despertar de nuevo de la política y una revigorización de la oposición, lo cual a mí me parece de verdad inesperado. Yo en Caracas Chronicles, donde soy editor, hicimos una quiniela interna y bueno, la primera superó la Eh, expectativa de todas las opciones que pusimos oye, en porque cantidad de participación. sí, sí, pero es que me llama la atención, porque esto lo genera las ganas de votar, las ganas de cambio, o una candidata que, bueno, que procuró una emoción que se tenía perdida desde hace algún tiempo, te pregunto. Bueno, yo creo que es una mezcla de los dos factores. Por un lado, los venezolanos tienen las ganas del cambio. La vasta mayoría considera que un cambio urgente, incluso el porcentaje de los chavistas es alto, según las encuestas. Y creo que Venezuela es un país que tiene una larga tradición cívica del voto, donde el voto históricamente era un instrumento de cambio y bueno, en los últimos años es una herramienta que sin duda se ha visto golpeada, pero creo que ante la falta de agencia a la que nos encontramos los venezolanos y las pocas posibilidades de cambio, cualquier apertura hacia un cambio, como en este caso la primaria, es una vida atractiva para los venezolanos. Ahora, el factor María Corina es sin duda importantísimo. María Corina Machado es un fenómeno político
que despertó la esperanza en la gente en un momento, como te digo, de desprestigio de la clase política, de desesperanza sobre los cambios del país. Es una candidata que movilizó ese descontento no solo hacia el gobierno, sino hasta el mismo establishment opositor, en un momento que además el descontento se siente muy vivo porque venimos de un año que hubo recuperación económica y le siguió un frenazo económico, y yo creo que es como, estamos viendo como un ratón colectivo, ¿no? Pasamos de ese high a ese golpe el día siguiente de la economía, y creo que eso es más fuerte a nivel de psiquis que una crisis prolongada económica. Entonces todos esos factores jugaron a favor de María Corina, y María Corina de por sí representa una suerte de otredad, no solo porque es una candidata que tiene la ventaja que lleva 20 años en la política, entonces es conocida, a diferencia de políticos nuevos que por los bloqueos mediáticos y el poco acceso a información que en el país no pueden tener un auge como podrían, pero al mismo tiempo se ha mantenido crítica a esa misma posición de la que ha formado parte en 20 años, entonces le da como una suerte de semi-outsider dentro del establishment, y bueno, tiene otras cantidad de cosas que la hacen diferente. Es mujer, es actualmente la política venezolana más votada en la historia del país, viene de una familia de clase alta, lo cual la diferencia por completo del chavismo. Representa la tecnocracia, representa el profesionalismo, es una ingeniera rodeada de asesores de la clase profesional que no son políticos conocidos ni tiene relación a los grandes partidos. Entonces, en una manera ella representa un corte, un quiebre con la manera habitual de hacer política en el país. Vengo con la pregunta nuevamente. Tiene que ver con lo siguiente. María Corina Machado, clase alta, el chavismo dice que ella nunca llegaría a poder ser popular en sectores que eran tradicionales del chavismo. Pareciera que a la luz de la gente que fue a votar en zonas populares, pues esto no es así. Logró romperse ese mito del chavismo que decía porque que realmente el chavismo era popular en zonas, digamos, de estratos de. Sí, correcto. De hecho, la intención de voto en las encuestas muestra a María Corina un apoyo relativamente homogéneo en las diferentes clases sociales. O sea, parece que María Corina en estas elecciones penetró más allá del estrato AB o del este de Caracas, que solía ser su fuerte en años anteriores. Por ejemplo, en 2010, cuando fue electa diputada de la Asamblea Nacional, ella ganó por el circuito de Miranda, que prácticamente abarcaba el este de Caracas únicamente. Ahora, ¿por qué sucede esto? Bueno, lo primero es que el chavismo, aunque históricamente se ha visto como un movimiento de las clases más bajas, ya en sus últimos ciclos electorales, incluso ya al final de la era Chávez, estaba perdiendo ese fuerte en las áreas pobres urbanas. Se estaba volviendo mayoritariamente un movimiento rural, con la excepción de los estados andinos. Entonces ahí ya venía una debilidad del chavismo en sus antiguos fuertes. Y esta primaria, bueno, vimos colas enormes en áreas como Propatria, en áreas como La Paz, como La Vega, como Katia, incluso la cola que se hizo en Chacayito para el, el 23 de enero especial, fue una cola que también se hizo muy larga. Entonces hubo una participación también importante de sectores populares e incluso de zonas del interior que históricamente son chavistas, como zonas de Carabobo, que suelen ser bastiones del chavismo, y ahí también hubo una alta participación en la primaria. Entonces vemos que hay como una aprobación homogénea a través de las diferentes clases sociales del país, y María Corina prácticamente arrasó en todos los estados. Donde tuvo el porcentaje más bajo fue en el Tamacuro, donde llegó como un 78%, y aún así es un número altísimo. O sea, Chávez nunca sacó un 78% en unas elecciones. Dicho esto, yo sí creo que hay que tomar dos factores en cuenta en esto. Por un lado, María Corina es la candidata del descontento hacia el establishment chavista madurista que hay hoy en día, y ella representa todo lo contrario a ese establishment. Sin duda está canalizando todo ese descontento, toda esa rabia, que principalmente afecta a las clases bajas en el país, porque es normal que haya más descontento y más rabia en donde no hay luz, no hay agua y el salario no alcanza para nada, incluso entre los empleados públicos, que en las burbujas dolarizadas del este de Caracas o de Lechería o del norte de Valencia. Lo otro es que por otro lado yo sí creo que a lo mejor, y esto es una observación completamente mía, no se ha hecho un estudio de una hipótesis al respecto, pero yo sí creo que en Venezuela estamos viviendo un cambio de contrato social, donde la idea que nos ha dominado desde el descubrimiento del petróleo, este estado mágico, el petroestado que reparte la renta petrolera, y todo nuestro destino depende del Estado, el control externo depende del Estado. Creo que eso ha ido cambiando con el colapso del Estado, y en Venezuela estamos viendo un cambio precisamente hacia el individuo. En los barrios ahorita mucha gente que trabajaba, que eran maestros en escuelas públicas, están
armando pequeñas escuelitas para la comunidad, hay bodeguitas, hay centros de alquiler de teléfono, y lo mismo en otros estratos sociales. El IESA y la UCAP hicieron un estudio donde encontraron que hay alrededor de 3 millones de venezolanos que son emprendedores. Entonces creo que las ideas de María Corina Machado, lo que ella representa, ya no está mal visto por una población donde esas ideas, donde esa figura, ese concepto deja de ser rechazo y más bien se vuelve aspiracional. O sea, como ella decía una vez, ser rico es rico, en rechazo al ser rico es malo de Chávez. Y quizás eso es lo que está representando, y yo lo pensaba mucho en que hace unos años María Corina salía públicamente en blue jeans y una franela blanca, y ahora no se esconde. La vemos con estas franelas de seda, con estas camisas de seda, con blazers, con vestidos, y es como una María Corina aspiracional hacia el país, ¿no? Es la idea de, mira, vamos a salir adelante y ser como yo, ser rico es rico. Entonces yo creo que también hay un cambio social y de percepción del dinero y del trabajo y del individuo por el mismo colapso que ha atravesado el Estado y ese Estado omnipresente y mágico que había en Venezuela. Oye, pero esto es interesantísimo porque tal vez indicaría que estos años lo que han dejado es una gran lección en el pueblo venezolano, en relación a eso, emprendimiento, en relación al valor del individuo, en relación a que lo colectivo no ha logrado penetrar en el alma de muchos, ¿no? Sí, quizás una lección a la fuerza, en cierta manera, un cambio a la fuerza más que una lección. Miguel Ángel Santos, por ejemplo, hablaba de cuando él vino a Venezuela hace poco, por primera vez en 6 años, y fue a Puerto Cabello, si no me equivoco, o a Choroní, no recuerdo, y decía que ahora en Choroní, bueno, te cobraban por ponerte el paraguas y ponerte, armarte todo y buscarte la comida, sirverte los tragos, y esta era gente que antes trabajaba a lo mejor en la alcaldía o en el Estado, o tenía algún trabajo en una organización pública, en un instituto público, y ahora se ven forzados a emprender y a hacer negocios a su manera para sobrevivir por la misma crisis. Yo siempre más bien digo que cuando que va a tocar tarde o temprano, cuando la democracia vuelva a Venezuela y le toque hacer lo que llaman mal llamadas reformas neoliberales, un paquetazo neoliberal, cuando le toque reducir el Estado y le toque abrir la economía y quitar los subsidios y demás, prácticamente el chavismo ya le dejó el plano armado. En Venezuela ya no hay Estado, los salarios del sector público no existen. Esos 5 millones de empleados públicos realmente es en papel. Es un colapso total del Estado, del rol del Estado, de los subsidios del Estado. O sea, el chavismo mató a la hiperinflación, por ejemplo, cortando los créditos. ¿Qué le vas a dar al subsidio, a las misiones, a la asistencia social? Que es muy importante para sacar a Venezuela de una crisis humanitaria posteriormente, pero yo sí creo que pasó esa gran demolición del rol del Estado y de las redes clientelares del Estado, y que bueno, en gran medida están forzando un cambio en el contrato social, como pasó en Inglaterra en el siglo XIX, cuando privatizaron los commons, que eran las tierras comunes donde la gente llevaba sus ovejas a pastar y comer, y bueno, una vez que las privatizan, todas esas personas se fueron forzadas a trabajar en las fábricas, y prácticamente eso fue un impulso enorme a la revolución industrial, pero también al orden liberal de Inglaterra, sea negativo, sea positivo. O sea, creo que estamos viviendo un cambio en las condiciones económicas y sociales del país muy importante, y eso se puede estar viendo reflejado en esta mayor aprobación a María Corina. Mira, analicemos ahora la reacción del gobierno, ¿no? Se quiere pues bastante iracunda. Ahora se judicializó la primaria, la comisión electoral, judicializado entonces a esta directiva. Sí. Y en medio además de un proceso de diálogo, ¿no? Muchos dicen que patearon la mesa, yo no sé cómo lo ves tú. Bueno, yo creo que todavía estamos un poco a la expectativa de ver hasta dónde va a llegar esto. Por un lado, sin duda, creo que hay una intención de desmoralizar a la población opositora. Como te digo, fue sorprendente el nivel de movilización y de participación. Si la misma oposición no se lo esperaba, menos el chavismo. Entonces creo que obviamente hay una necesidad de desmoralizar y generar dudas y generar zozobra y desmovilizar al votante opositor haciendo esto. Por otro lado, yo sospecho que el gobierno está intentando desafiar a Estados Unidos o ver qué tanto puede empujar sin generar una reacción. Pero podría estar jugando con fuego. Ahí es donde hay que ver si realmente el chavismo está dispuesto a perder el levantamiento de sanciones que acaba de hacer Estados Unidos, porque como bien sabemos, ese alivio de sanciones está condicionado a que se cumplan los acuerdos electorales acordados en Barbados la semana pasada o antepasada. Entonces, que tendríamos que ver si de verdad el chavismo está dispuesto a perder esas inhabilitaciones, más cuando además hay condiciones para noviembre, ni siquiera para los 6 meses según el Departamento de Estado.
Entonces yo creo que hay que, más que predecir qué va a pasar o si realmente ya patearon la mesa o no, creo que tenemos que ver esta semana en cómo se desenvuelven los hechos y cómo reaccionan los Estados Unidos. Porque efectivamente, si el chavismo sigue en la ruta que está haciendo de judicializar la primaria y querer acusar de delincuentes a la Comisión Nacional de Primaria, a Súmate, a Jesús María Casal, estarían efectivamente pateando la mesa y puede generar una reacción de Estados Unidos que lleve a un recrudecimiento de las sanciones, incluso un empeoramiento, como pasó en Irán, por ejemplo, después del acuerdo nuclear. Pero por ahora creo que es prematuro decir qué está pasando. Desafortunadamente pareciera indicar que sí están violando el acuerdo de Barbados, pero yo creo que lo mejor ahorita es esperar, ver hasta dónde llega el chavismo con esto y cuál es la reacción de los Estados Unidos. Bueno, hay una realidad inexorable y es que la candidata elegida de manera abrumadora, casi que por aclamación, es una candidata inhabilitada. ¿Qué sigue ahora? Bueno, esa es la pregunta del millón. Desafortunadamente no sé leer el tarot con la política para responder qué va a pasar, pero... No, pero bueno, hay como varios escenarios. No, sí, Porque, a eso bueno, ella iba. sería la gran electora, pues. Claro, a eso iba. Fíjate, Estados Unidos, el Departamento de Estado puso entre sus condiciones que Venezuela, el gobierno de Venezuela debería, para final de mes de noviembre, haberse encargado de la liberación de presos políticos y de crear un cronograma y un mecanismo para el rápido levantamiento de las inhabilitaciones a los candidatos, a todos los candidatos. Entonces, eso es un tema que está muy álgido y que por supuesto se está poniendo más álgido cuando la candidata principal de la oposición, electa abrumadoramente por el electorado, está inhabilitada. Entonces, bueno, lo primero que hay que ver es si el chavismo está dispuesto a acercarse a un levantamiento de las inhabilitaciones a cambio de que continúe el levantamiento de sanciones e incluso que se profundice, porque se ha hablado de que Estados Unidos quizás ha considerado levantar las sanciones personales a cambio del levantamiento de las inhabilitaciones. Ahora, yo personalmente veo muy difícil que el gobierno le levante la inhabilitación a María Corina Machado particularmente, porque la ven como una candidata diametralmente opuesta a la continuidad del sistema que ha hecho, que se basa en la supervivencia del chavismo y que ha sido importantísimo para la supervivencia y enriquecimiento del chavismo. Eh, y más ahora que están viendo y midieron el domingo que efectivamente María Corina es un fenómeno político que no se había visto en décadas en este país. Entonces, yo la verdad veo difícil la posibilidad. De nuevo, tendríamos que ver qué tan dispuesto está el chavismo a ceder a cambio del levantamiento de sanciones y con lo que estamos viendo de la fiscalización de la judicialización de la primaria, eh, la verdad es que no pareciera haber un buen augurio. Eso nos llevaría al escenario B, que es que María Corina Machado, y esto no esperemos que lo anuncien ni que se sepa, estos son estrategias que se negocian secretamente, bueno, que María Corina Machado busque apoyar un candidato nombrado por ella, que sea su reemplazo y tratar de esa manera simétrica y justa ganar las presidenciales del 2024. Pero eso ya lo hemos visto en otros países en procesos de transición democrática, hasta el caso de Campora en Argentina, y bueno, la misma Birmania, con que terminó muy mal esa transición democrática, sucedió que Aung San Suu Kyi no le permitieron ser presidenta, siendo ella la cara del movimiento democrático en Birmania, y bueno, apoyó a otro candidato que fue electo presidente y ya se le inventó un cargo ajeno a la presidencia. Entonces creo que eso podría ser un escenario B, pero creo que todavía es muy temprano para esperar ese escenario B. Yo no lo esperaría ni siquiera este año si ese fuese el caso y no se levanta la inhabilitación, que es el frente actual, que es lo que va a buscar María Corina y la oposición y los Estados Unidos. Buscar por ahora que se levante la inhabilitación. Si no sucede, tendríamos que ver la posibilidad de un candidato de reemplazo, porque la verdad creo que llamar a la abstención sería políticamente suicida cuando es muy claro que la mayoría de los venezolanos quieren votar y que las elecciones parecieran ser en este momento el único camino hacia acercarnos, no acercarse al cambio, pero hacia acercarnos a un cambio político. Bueno, hemos visto una posición, por lo menos de palabras, apoyando a la idea, también dice que no tiene, no hay forma de no hacerlo con ese porcentaje. ¿Cuál es el peso político de María Corina ahora dentro de una posición con la vida como nosotros? Bueno, yo creo que la primaria es un parteaguas para la oposición. Primero porque, como bien dije, la primaria logró convocar más gente que el voto MUD en las regionales del 2021, ¿no? Pero más allá de eso, hay que considerar que por los últimos prácticamente 20 años del país,
La política opositora ha estado gobernada por cuatro grandes partidos, que son Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y Acción Democrática, llamados G4. Y la verdad es que el G4 terminó muy mal parado en la primaria. La primaria en gran medida fue un plebiscito hacia la continuidad de esos partidos al mando de la oposición. Y en gran medida María Corina cumplió lo que ella decía al inicio de la campaña, que es que ella buscaba desplazar a esa oposición. Vemos que Un Nuevo Tiempo no lanzó candidato y que María Corina salió además muy votada en el Zulia, que es el fuerte de este partido. Vemos Acción Democrática, que su famosa maquinaria solo levantó 4% del voto, y Prosperi haciendo un desastre al final de la primaria, rechazado por el mismo partido con acusaciones sin base de fraude. Además, un partido que está muy debilitado, está roto a la mitad por la intervención del TCJ. Tiene el caso de Primero Justicia, que Capriles, que fue candidato a la oposición 2 veces, no logró levantar cabeza en estas primarias y se vio forzado a retirarse, y eso además agudizó las ya marcadas divisiones tan importantes que hay dentro de Primero Justicia. Y luego tienes el caso de Voluntad Popular, que prácticamente lleva las riendas opositoras hace unos años con el gobierno interino Juan Guaidó. Y bueno, casi todo su liderazgo está en el exilio, gran parte de su militancia se ha abandonado el partido, se han ido a partidos como 20, por ejemplo el caso de Carabobo, y cuyo candidato al final se retiró y le dio el apoyo a María Corina. Entonces, creo que María Corina acaba de ganarse, aunque ella diga que no, una silla en la discusión opositora y un peso que no tenía antes, y un peso abrumadoramente mayor y legitimado que el que tenían estos partidos, porque la eligió el electorado con un porcentaje altísimo. Ningún político, exceptuando casos regionales muy puntuales como Irene Sáez, han tenido ese porcentaje de voto tan alto. Entonces, bueno, yo creo que ahorita María Corina Machado, sin duda, se le ha conferido una legitimidad muy grande de parte del electorado, lo cual le da también un peso muy importante y una fuerza muy importante para negociar y tener voz dentro de la oposición. Hemos visto ya como prácticamente todos los liderazgos y partidos de la oposición unitaria se han plegado atrás de ella. Y bueno, lo primero que hizo al día siguiente de ganar la primaria es reunirse con Gerardo Blay. Es decir, ahora María Corina Machado tiene una voz en la negociación. Entonces creo que la primaria es la legitimización del liderazgo de María Corina, y ese gran parteaguas que pone a la oposición de cabeza y le da un espacio a María Corina de Avente que no tenían antes. Y que va a cambiar por completo la manera que funciona la oposición, sus estrategias y su manera de aproximarse a las cosas. Lo cual no quiere decir que es tierra quemada. Más bien estamos viendo un pragmatismo nuevo a María Corina y un acercamiento muy democrático y muy pragmático y muy civil hacia las fuerzas que antes criticaba tan arduamente. Algunos dirían, bueno, o sea, un gran escándalo se ha matizado en los últimos tiempos. Pareciera que están viviendo un hecho paso y pareciera que están priorizando eso como por ejemplo también que pasaron con él. Te pregunto, Tony. No se escucha, no te puedo escuchar bien. Te digo que María Corina ha matizado mucho su discurso, ¿no? Ya ahora que es candidata. Sí. Sí, sin duda. María Corina Machado, creo que hemos visto, aunque muchos dicen que el gran fuerte de ella es la coherencia, lo cual creo que es importante. Sí hemos visto cambios importantes en el discurso que se adaptan a los cambios de condiciones y situación que ha pasado. Por ejemplo, meramente retomar la ruta electoral es un cambio importantísimo en María Corina Machado, que ha sido en el pasado una de las más grandes críticas a la ruta electoral. Incluso en 2015-20 no se lanzó con la plataforma unitaria, con la MUD en ese momento, con la Mesa de la Unidad. Pero bueno, ahí vemos el primer gran cambio. Pero sí, hay un pragmatismo nuevo en el discurso, hay un discurso que es más inclusivo, es más abierto. María Corina le habla a los chavistas disidentes, María Corina le ha estirado la mano a otros partidos, ahora, sobre todo al final de la primaria. Al principio quizás era mucho más combativa con estas fuerzas, pero creo que está entendiendo y estamos viendo una María Corina más políticamente madura. Por ejemplo, su respuesta hacia las negociaciones de Barbados y de Blay no fue atacarlas de una, sino darles la duda y ver lo positivo de esos acuerdos y velar para que se cumplan. Y vemos un nuevo discurso de crear esta gran alianza nacional con todas las fuerzas y todos los partidos y todas las organizaciones que estén dispuestas a, como ella dice, desplazar y desalojar este sistema del poder. Entonces, vemos una María Corina que, bueno, está prácticamente llamando a una gran alianza, lo que llaman Big Tent en Estados Unidos, un gran toldo, donde se incluyen todas estas diferentes fuerzas. Y bueno, apenas ganó María Corina, le dimos apoyo de hasta Enrique Capriles y Manuel Rosales, que no se lo esperaría.
apoyo de Primera Justicia, de los demás partidos. En la tarima estaban con ella Freddy Superlano, de San Andrés Velázquez, fue Tamara Adrián y Caleca antes a visitarla, a verla, y también Pérez Vivas. O sea, estamos viendo una María Corina que, sorprendentemente, considerando su pasado, está aglutinando a la fuerza de la oposición y a la sociedad civil con un discurso precisamente moderado y pragmático, donde habla de una fuerza, una gran coalición nacional de todas estas fuerzas diversas y disímiles entre sí, y está llamando justamente a crear un aparato electoral que, compuesto por estas fuerzas, que vele por la integridad electoral, está llamando a un acuerdo basado en los valores comunes de los venezolanos. O sea, esta es una María Corina, como bien dije, mucho más políticamente madura y que está entendiendo que bueno, la vía electoral no hay que desestimarla de primera, aunque por supuesto implique mucho más que meramente ir a votar como si esto fuera un país libre, y que necesita esas otras fuerzas y de lo que pueden ofrecer para lograr una transición. Entonces sí, hemos visto una María Corina más pragmática, más moderada y más amigable a los otros sectores de la oposición. Bueno, Tony, yo quiero agradecer estos minutos que nos sucediera, a pesar de lo mala de la comunicación, todavía está la cosa. No te preocupes. Hacia la zona del valle, pero bueno, por lo menos pues pudimos conversar un ratico, que es lo que queríamos, y que nuestra audiencia pues también pudiera conversar contigo. Bueno, un gran abrazo y muchísimas gracias. Te vamos a tener nuevamente el programa ya en... Esto fue Venezuela Adentro. Síguenos en Twitter e Instagram como @vepisoadentro, o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast@gmail.com.